Bien, analizaremos ahora un problema que veo con mucha frecuencia a la hora de hacer operaciones. Vamos a repasar lo que es la propiedad distributiva en el caso de la potencia, ¿sí? Que ustedes saben la potencia, lo que era, ¿no? Recordemos la potencia, sencillamente, si yo tenía 2 al cubo, significaba escribirlo al 2 al cubo, significa el exponente, me decía cuántas veces tenía que multiplicar el 2. O sea, esto era lo mismo de decir 2 por 2 por 2, y esto da 8, ¿no? Esa es la potencia. Pero resulta que hay una propiedad, ¿no?, que se puede distribuir esta potencia en determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que resolver, supongamos, 3 por 2 elevado al cuadrado, bueno, uno que haría, hagamos la cuenta, 3 por 2, ¿cuánto es? 6, y nos queda 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado sería 6 por 6, porque se multiplica 2 veces el 6, y eso da 36. Pero eso si lo hacía directo, porque son números. Pero en el caso que si yo quiera, también, y me acuerdo de las propiedades, dice que también lo que puede hacer es, este cuadrado, repártalo a cada uno de los factores. Es decir, a cada número que está multiplicando. Entonces nos va a quedar, yo me refiero al 2, distribuirlo al 3 y al 2. Entonces nos queda 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es más fácil, nos queda 9 por, y 2 al cuadrado es 4. Y 9 por 4 es 36. O sea que obtuvimos lo mismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta propiedad mucho nos sirve, porque yo directamente puedo hacer 3 por 2 y ya está, elevado al cuadrado y es más fácil. Pero esta propiedad sí sirve para cuando tenemos expresiones, tenemos x, tenemos estas cosas extrañas, ¿sí? Sigamos repasando un poco las propiedades antes de meternos con lo más complejo. Supongamos que ahora yo tengo una fracción y digo, bueno, 10 sobre 2, no, sobre 3, perdón, al cuadrado. Bueno, no puedo hacer 10 sobre 3, así que imposible. Así que acá sí tengo que aplicar esta propiedad. La propiedad que decía, bueno, en el caso de la potencia, cuando es una división, repártalo para arriba y para abajo. Entonces nos va a quedar 10 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado sería 2 veces 10. 100 sobre, y 3 al cuadrado, 9. Ahí no me queda otra, ¿sí? Acá sí o sí tiene que aplicar la propiedad porque no puedo hacer la cuentita 10 dividido 3 porque me da un número con coma, ¿sí? Una expresión decimal. Entonces esta propiedad en estos casos sí puede ser un poquito más útil cuando yo tengo números. Pero hay mucha gente que empieza a inventar propiedades nuevas, que espero que algún día me las lleguen a demostrar, pero lo dudo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 más 4 elevado al cuadrado? Bueno, ustedes van a decir, son números, no hay problema. 2 más 4, 6. Entonces nos queda 6 al cuadrado y nos da 36. No habría problema. Pero el problema es cuando se ponen a hacer estas cosas raras. Inventan una propiedad y dicen, bueno, repartamos el 2, porque si funciona para la multiplicación y funciona para la división, le dan dado por hecho, no sé de dónde lo sacan, que pueden repartir el 2 acá y acá. Entonces supongamos que hagamos eso. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hagamos las cuentas. 2 al cuadrado, 4. Más 4 al cuadrado, 16. Pero esto no da lo mismo que antes, porque nos da 20. Y obviamente esto no es lo mismo que 36. Entonces acá hay un problema. El problema es que asumen que esta propiedad de la potencia se puede distribuir para todo. Y no es así. Lo que vamos a poner distinto. ¿Sí? No se puede repartir la potencia cuando hay sumas y ni se les ocurra con resta, ¿sí? Si viene una resta, 5 menos 2 al cuadrado, no va a ser lo mismo que 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Hagan la prueba después y se van a dar cuenta lo mismo que pasa con la suma. Entonces, vamos a decir, para cerrar, que la propiedad distributiva de la potencia solamente se cumple entonces en el caso de multiplicación y en el caso de la división. Solamente en estos dos casos sí cumple la propiedad distributiva. ¿Sí? Vamos a poner acá entonces sí cumple y sí cumple. Pero vimos que en el caso de la suma y en la resta no cumple.
Bueno, entonces vamos a analizar de qué manera puedo hacer que esta suma, que está elevado al cuadrado, sea igual usando esto, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando entra el tema, ¿no? Que es un tema bastante medio mecánico, pero que lo podemos llegar a escribir de otra forma y quizás sale. Es lo que se conoce como el cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, hay como dos variantes, pero yo voy a usar una para no marearnos, porque así aplicamos para todo. El cuadrado de un binomio, ¿qué significa? Es una expresión que está sumada, por ejemplo, un a más b al cuadrado, y esto dice que llámelo primer término y llámelo segundo término, o primer número y segundo número, y dice que el cuadrado de binomios es igual a primero término al cuadrado, o sea, a al cuadrado, más dos veces el primero con el segundo, o sea, dos veces el primero con el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la fórmula del cuadrado de un binomio. Pero hay gente que no le gusta memorizar fórmulas. La verdad que no tiene sentido memorizarlas. Entonces, si uno no lo quiere memorizar, puede hacer directamente esto. Nosotros sabemos que tenemos que resolver a más b al cuadrado. Pero si usamos la definición de potencia, cuando está elevada al cuadrado, ¿qué significa? Significa que la base, o sea, el número grande, lo tiene que multiplicar dos veces. Si acá hice un 3, lo multiplica 3 veces. Entonces acá sería que a más b al cuadrado es lo mismo hacer que a más b por a más b. Y entonces nos quedó una multiplicación de dos expresiones. Entonces, si se acuerdan de la teoría de polinomios, ¿cómo se multiplicaban dos polinomios? Por así decirlo, ¿no? Se hacía la distributiva. Era el primero con el primero, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Primero con el primero y el primero con el segundo. Y después el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Y nos va a quedar a por a cuadrado. A por b más ab. Más b por a es ba. Más b por b, b cuadrado. Si acomodamos un poquito esto, nos va a quedar a cuadrado más ab más, y acá en vez de escribir ba, como son números, puedo escribir ab. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la multiplicación, recuerden que se puede escribir al revés. O sea, es lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2. El orden de los factores no altera el valor del producto. Más b cuadrado. ¿Pero por qué lo escribí así? Porque ahora voy a hacer esto. A cuadrado. ¿Cuántos AB tengo? Tengo un AB y otro AB. Entonces tengo 2 AB. Más el último, b cuadrado. Y como se darán cuenta, es lo mismo. Quizás fue por el camino más largo, pero lo estoy razonando. Sé de dónde viene. En cambio, si acá lo aprendo por fórmula, no está mal tampoco. Si se acuerdan, buenísimo. Pero si no, saben de dónde viene y quizás es mejor estudiar de dónde viene y no estar estudiando muchas fórmulas, porque en un momento se llenan de fórmulas y después es una ensalada de fórmulas. Entonces, tratemos de esquivar eso. ¿Se entendió entonces? Lo que vamos a hacer ahora es ver si con estos números que hicimos recién, o sea, con el 2 más 4 elevado al cuadrado, funciona todo esto. Que en teoría, ¿cuánto me tiene que dar? 36. Porque yo sé que con otro método me daba. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacer 2 más 4 al cuadrado. ¿Sí? Yo podría escribir, hacer todo este desarrollo, pero vamos a hacer directamente la fórmula. ¿Sí? Recuerden que acá, como es número, en realidad directamente podría haber sumado 2 más 4 y ya está. Pero quiero que vean que funciona la fórmula para cualquier caso. Para cualquier caso va a funcionar. A ver, el A, ¿quién sería en este caso? Sería el 2. Y el B sería el 4. Entonces, si yo aplico esta fórmula, hago todas estas cuentitas, me va a quedar, dice, A cuadrado, o sea que sería 2 al cuadrado. Más. Este 2 tiene que estar sí o sí siempre, que es de la fórmula, por A por B, que sería 2, 4. Más, y ahora el B, B cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Entonces, si yo hago las cuentas, en teoría me tiene que dar 36. Vamos a ver, 2 al cuadrado, 4. Más 2 por 2, 4. Por 4, 16. Más
4 al cuadrado, 16. Y 16 más 16, 32. Más 4, 36. Igual a. Ahora sí quiere decir que está bien. No estoy inventando propiedades. ¿Sí? Así que esto sería una aplicación. Pero claro, ustedes van a decir, pero esto está elevado al cuadrado. Esto va a salir solamente cuando está elevado al cuadrado. Exacto. Cuando esté elevado al cubo, se va a llamar en ese caso como cubo de un binomio. El cubo de un binomio, ¿por qué se llamará binomio? Binomio se llama porque son dos términos, por eso. Entonces, en el cubo de un binomio van a ser también dos términos, que voy a llamar a más b al cubo. Y si yo lo desarrollo, o sea, lo hacemos desarmado, tendría que multiplicar a más b por a más b por a más b. Hagan todas esas cuentas, eso se lo dejo para ustedes, y le va a quedar algo así. A al cubo más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b cuadrado más b cubo. Y si se dan cuenta, se agregó un poquito más, es un poquito más grande, o sea, más términos, porque antes eran 3 términos y ahora son 4. Imagínense si tengo que esto elevar a la cuarta, y si lo tengo que elevar a la quinta, y si lo tengo que elevar a la 6, pero eso yo creo que lo vamos a ver en otro video, que tiene que ver con un tema ya más de algebraico, ¿sí? Por el momento me conformo en que se entienda hasta el cubo de un binomio, o sea, cómo desarrollar una suma o una resta, lógicamente, cuando está el cubo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con números primero, y después nos vamos a meter un poquito con los polinomios y con otras cosas raras. A ver, vamos a hacer la del cubo, ¿sí? Que aplicamos ahora. Por ejemplo, vamos a decir menos 2 más 4 al cubo, ¿sí? Hagámoslo con números porque es más fácil de verificar. Si lo hago directo, sería menos 2 más 4, ¿cuánto es? Es 2. Y 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Porque sería 2 por 2 por 2. Bueno, apliquemos la fórmula. ¿Sí? La fórmula, la anoto acá al costadito para que no tengamos que dar vuelta a la hoja cada 2 por 3. A ver si me entra. Buenísimo. Bueno, esta es la formulita. Entonces, el A, ¿quién sería en este caso? Bueno, ojo con los números acá. El A sería el menos 2. Y el B sería el 4. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice A al cubo. En este caso sería menos 2 al cubo. Entonces, ojo con los signos. Menos 2 al cubo. Después la fórmula dice más 3 por, y después que dice A cuadrado. Entonces sería menos 2 al cuadrado. Como es un número negativo, también entre paréntesis. Por B. ¿El B cuánto vale? 4. Más, ¿qué dice la fórmula? 3 por A. ¿El A cuánto vale? Menos 2. Lo ponemos entre paréntesis porque es negativo. Por el B al cuadrado. O sea que sería 4 al cuadrado. Más, y ahora dice B al cubo. O sea que sería 4 al cubo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer cuentas ahora, pues ya está casi resuelto. Entonces vamos a decir así. A ver, menos 2 al cubo es menos 8. ¿Sí? Más. Bueno, acá pueden hacer la cuenta y decir, bueno, menos 2 al cuadrado es 4. Por 3, 12. Y por 4, 48. Más. Y acá sería 3 por menos 2, menos 6. Y 4 al cuadrado, 16. Y menos 6 por 16 nos da menos 96. Más 4 al cubo, eso nos da 64. ¿Sí? Yo estoy haciendo las cuentas así directamente, porque ustedes lo pueden hacer con calculadora. Igual yo quiero que vean que da lo mismo. Bueno, vamos a acomodar un poquito la regla de signos. Sería menos 8 más 48 más por menos 96 más 64. Bueno, hagamos la cuentita. Vamos a hacer así. Menos 8 más 48, saben que da 40. 40 menos 96, eso da 56 negativo. Y menos 56 más 64, 8. ¿Sí? Verifíquenlo igualmente con la calculadora si quieren, pero se van a dar cuenta que da lo mismo. Entonces acá con los números funciona re bien e incluso lo estamos probando, esta fórmula que funciona siempre entonces. Cualquier número que pongan ustedes y siempre y cuando respeten los signos,
cierra esto perfecto. Entonces, esto nos habilita a cambiar un poco la mente y ver y trabajar con otras expresiones. Por ejemplo, a ver, supongamos que yo tengo que resolver x menos 3 al cuadrado. Claro, acá ya se empezó a meter la x. Pero bueno, no importa, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con los dos métodos. Vamos a hacerlo primero con el método que dijimos, bueno, desármelo. Entonces vamos a escribir x menos 3 al cuadrado, es lo mismo que decir x menos 3 por x menos 3. Entonces, hagamos las cuentitas y se acuerdan que tienen que ser distributiva. X por x, x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. Menos 3x, perdón, menos 3 por x, menos 3x. Y menos 3 por menos 3, más 9. Y acá solamente operamos. X cuadrado queda así, menos 3x. Y menos 3x es menos 6x, más 9. Y ahí queda. Supongamos que me acuerdo la fórmula. Bueno, hagámoslo con la fórmula. ¿Cómo sería? X menos 3 al cuadrado. Y la fórmula, la nota que al costadito, era a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, el a, ¿cuánto vale en este caso? Vale x. Pero el b, tengan cuidado acá, vale menos 3. O sea, esto es el b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, lo que está acá, digamos, lo voy a resaltar de nuevo con otro color, dice que dice x menos 3 al cuadrado. Pero esto uno lo tiene que pensar de la siguiente forma, diciendo x más menos 3 al cuadrado. Por eso digo que el b vale menos 3, lo que sería el segundo término. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, porque la fórmula solamente la escribimos con sumas. Hay fórmulas con menos, pero no las recomiendo porque se equivocan muchísimo con los signos. Si se acuerdan una fórmula, solamente acordarse una y no dos. ¿Sí? Porque si no se equivocan. Bueno, entonces ya sabiendo dónde sale el a y el b, vamos a aplicar la fórmula. A al cuadrado sería x al cuadrado. Más 2 por a, ¿cuánto vale a? X. Por el b, ¿cuánto vale? Menos 3. Más b cuadrado. O sea, entre paréntesis, recuerden que los números negativos van entre paréntesis, al cuadrado. Bueno, solamente hacemos las cuentitas y nos queda x cuadrado. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6x. Y menos 3 al cuadrado más 9. Y nos dio el mismo polinomio, tanto con un método como el otro. ¿Sí? Yo les doy acá dos opciones, ustedes eligen el que más les guste. ¿Sí? Pero cualquiera de los dos métodos sirve. Solamente que uno es un poquitito más largo, pero el otro es un poquito más rápido. Pero nada más, no hay mucha diferencia. A ver, trabajemos con otros polinomios, a ver qué podemos encontrarnos. Por ejemplo, si yo digo menos 2x cuadrado más 5x al cuadrado. ¿Sí? Al cubo no lo vamos a hacer porque eso es el cuenta nada más. Pero quiero que vean cómo se va aplicando. Entonces vamos a desarmarlo dos veces si quieren. Menos 2x cuadrado más 5x por menos 2x cuadrado más 5x. Y hacemos las distributivas. Pero ojo acá con las propiedades de la potencia. A ver, tengo que hacer distributiva menos 2x cuadrado por menos 2x cuadrado. Sería entonces menos 2 por menos 2, 4. X cuadrado por x cuadrado, cuando multiplico de igual base, los exponentes se suman. X cuarta. Ahora tengo que multiplicar menos 2x cuadrado por 5x, sería menos 10x cubo. Luego, 5x por menos 2x cuadrado sería menos 10x cubo. Y 5x por 5x sería más 25x cuadrado. El último pasito solamente va a ser cuentas. 4x cuarta va a ser igual a menos 10x cubo y menos 10x cubo menos 20x cubo más 25x cuadrado. Bueno, con el primer método nos dio esto. Vamos a ver con el segundo método. El segundo método dijimos que era menos 2x cuadrado más 5x elevado al cuadrado igual a, bueno, el a en este caso ¿cuánto vale? Vale todo ese término. Y el b sería 5x nada más.
Entonces la fórmula decía a al cuadrado menos 2x cuadrado al cuadrado más 2 por el primero, menos 2x cuadrado, por b, 5x, más el b, 5x, pero todo al cuadrado. ¿Sí? Mucho cuidado con los paréntesis, por favor, porque a veces siempre se equivocan. Bueno, esto es una multiplicación, aunque no lo crean, porque dice menos 2x cuadrado, o sea, menos 2 por x cuadrado. Y como hay una potencia, recuerden que lo que dijimos al principio, se puede repartir. Así que yo lo voy a hacer a paso para que no se mareen. Entonces nos va a quedar menos 2 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? Más. Bueno, acá multiplicamos los números. 2 por menos 2 por 5 sería 2 por 2, 4. Por 5, 20. 20 negativo. Por x cuadrado por x, x cubo. Y acá vamos a aplicar la misma propiedad para no marearse. 5x al cuadrado. Hay que hacer 5 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer las últimas cuentas. Menos 2 al cuadrado, 4. X cuadrado al cuadrado, cuando hay una potencia sobre otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces nos queda x cuarta. Más por menos, menos 20x cubo. Y 5 al cuadrado, 25. Y como se darán cuenta, este polinomio es el mismo que este. Así que con cualquiera de los dos métodos, realmente sirve. Y vamos a hacer un último ejemplo. Pero vamos a hacerlo con la fórmula directamente, ¿sí? Después ustedes hacen el otro método. También se puede usar esto entonces en el campo de los números irracionales. Por ejemplo, menos 3 raíz de 2 más 4. ¿Y ahí se complica un poquito? No, no se complica, es lo mismo. Todo lo mismo. El A, vamos a decir que es este. Y el B va a ser el 4 solamente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las cuentitas. Era a al cuadrado, o sea, menos 3 raíz de 2 al cuadrado, más 2 por a, que en este caso sería menos 3 raíz de 2, por b, 4. Después que venía más b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Listo, entonces hacemos las cuentitas y nos queda. Bueno, acá tenemos que repartir, porque dice menos 3 por, aunque no lo diga, hay un por supuestamente, y hay que repartir el cuadrado. Entonces nos queda menos 3 al cuadrado, entre paréntesis raíz de 2 al cuadrado, un por. ¿Sí? Recuerda que se puede porque es una multiplicación. Si no, no se puede. Bueno, y acá multiplicamos. 2 por menos 3, menos 6 por 4, menos 24. Menos 24 raíz de 2. Más 4 al cuadrado, 16. Y ya casi terminamos. Menos 3 al cuadrado, 9. Por raíz de 2 al cuadrado, acá acuérdense de las propiedades de la potencia, la raíz se va con el cuadrado. Entonces nos queda por 2. Menos 24 raíz de 2 más 16 igual a. Y el último pasito sería 9 por 2, 18. Pero 18 más 16, 34. Menos, y nos queda 24 raíz de 2. Y como esto no tiene nada que ver con esto, porque son números distintos, ahí termina el ejercicio. Así que con esto lo que quiero que recapaciten y no se equivoquen es que la potencia solamente es distributiva con la multiplicación y con la división. Y jamás, de los jamases, va a ser distributiva con la suma ni con la resta.